El elegante. Entré a la funeraria por necesidad, no por vocación. Era septiembre de 2011, cursaba sexto semestre en la universidad nocturna y el horario de recepcionista en la funeraria San Gerardo, en Mazatlán, me alcanzaba para pagar colegiatura, camiones y algo de renta. Mi trabajo era sencillo en papel: contestar llamadas, cotizar ataúdes, abrir y cerrar salas, verificar aforos, ofrecer café aguado y galletas a quienes no probaban bocado. Nada que requiriera más valor que el de sostener miradas rotas sin desviar la mía. El edificio tenía su propio clima. Aun cuando afuera el calor pegaba con salitre, ahí dentro corría una corriente fría que olía a cloro, a flores marchitas y a la madera barnizada de los féretros de exhibición. El sonido habitual era el zumbido constante del aire acondicionado, el murmullo de rezos y el tintinear de cucharitas golpeando tazas. Aprendí rápido a distinguir ruidos útiles de ruidos de fondo. O eso creí. Aquella tarde me tocaba turno hasta las 11. Había un solo velorio en la sala 2. Familia corta, silencio tenso. Alrededor de las 7, mientras acomodaba libretas en la recepción, entró un hombre de traje. Noté primero sus zapatos, recién lustrados, y luego el pañuelo blanco en la solapa. No olía a colonia ni a calle. Su elegancia daba un poco de pena, como si fuera prestada. Preguntó con una calma extraña qué lugar era ese. Respondí lo de rutina, añadí la ubicación de los baños, pregunté si acompañaba a alguien. Él miró hacia la pared como si estuviera leyendo un letrero invisible. Musitó que quizás se había confundido y salió por la misma puerta, sin empujarla, como si la puerta lo hubiera soltado. Seguí con mis cosas. Llamadas, una hoja de registro que nunca quedaba bien, una discusión baja entre dos primos en el pasillo. A las 8, la luz afuera empezó a hacerse naranja y, por reflejo, fui por café a la máquina junto a la sala 3. Esa sala, cerrada con llave desde la mañana, no tenía velorio asignado. Mientras servía el café, miré de reojo por el vidrio esmerilado de la puerta. Lo vi sentado en la tercera fila, segunda silla a la derecha. El mismo traje. La misma quietud. Miraba hacia el frente, hacia la tarima donde se colocan los ataúdes. Probé el café sin sentirle sabor. Apreté la llave de mi llavero y fui a la puerta. Estaba cerrada. Toqué, llamé al guardia con el radio, y de camino noté una cosa menor pero que se me clavó como astilla. En el reflejo del vidrio, mi figura regresaba con el radio en la mano, pero detrás de mí el pasillo parecía un poco más oscuro. Al llegar con el guardia, repetí lo obvio. Él me siguió con su paso cansado, agujetas desabrochadas, manos ajadas de tanto abrir y cerrar. Metió la llave, empujó. La sala estaba vacía. Las sillas, alineadas. La tarima, sin mantel. El aire, más frío que en el resto del lugar. Revisamos baños, cortinas, bodega de floreros. Nada. No me discutió. Dijo lo que repiten los que trabajan más noches que días, que a veces las salas guardan ecos, que no me sugestionara. Cerró de nuevo y regresó a su banquito. Yo volví a recepción con un nudo en la espalda baja. Tenía la sensación tonta de haber hecho el ridículo, pero también una certeza que no sabía dónde acomodar, no lo había imaginado. Un rato después, antes de mi salida, pasé a la sala 2 a contar sillas ocupadas. Fue cuando lo vi en la foto. La imagen en blanco y negro, en un marco de madera clara, al costado del ataúd abierto. El mismo pañuelo en la solapa. El mismo corte de cabello peinado hacia atrás. El hombre que había preguntado qué lugar era ese, sentado un rato en la sala 3 cerrada, estaba ahí, inmóvil para siempre, enmarcado a la altura del vidrio. Se me doblaron las piernas. Salí y me pegué a la pared. No lloré, pero el cuerpo quiso. No fui capaz de entrar a confirmar el nombre en la tarjeta. No me hicieron falta más datos.
Dormí mal esa noche y peor las siguientes. Pedí al día siguiente no venir y me lo concedieron. A la semana regresé porque el sueldo no perdona. Traté de encapsularlo como una anécdota suelta. No lo conté en casa. No quería explicaciones que me hicieran sentir más pequeña. La funeraria siguió su rutina, conmigo adentro. Poco a poco noté cosas que antes pasaban por encima. En el baño de mujeres, la última puerta a veces se cerraba sola y, al abrirla, el retardo del resorte dejaba el espejo empañado aunque el aire estuviera frío. En la bodega, las coronas con flores de plástico resonaban entre sí con un plastiquito seco, como si se rozaran sin viento. En la vitrina de urnas, el cristal vibraba a destiempo de los camiones que pasaban por afuera. Eran detalles que tenían explicaciones simples si uno quería dárselas. Me las di hasta donde pude. Una noche de octubre, el guardia me pidió revisar el libro de entradas porque habían reportado pasos en el corredor de servicios. Fui con la libreta, anoté que había salido a revisar, doblé la esquina y sentí como el clima cambiaba como cambia el agua cuando metes la mano en una alberca. Del lado izquierdo, por la puerta entreabierta del cuarto de preparación, venía una luz blanca y un olor a formol. Nunca me había asomado. No estaba permitido. Pero la puerta quedó detenida por una cuña mal puesta y adentro se veía el brillo de una mesa de acero, una bandeja con instrumentos, una sábana azul. En el suelo, sobre el mosaico, se marcaban unas suelas mojadas, curvas, recientes. Entraban al cuarto desde el pasillo y se detenían junto a la mesa. No salían. Me quedé quieta. Había un sonido bajito, no motor, no viento, algo parecido al suspiro que hace una nevera cuando cierra. Retrocedí despacio hasta que la puerta recuperó la cuña y se detuvo en el mismo ángulo. En la libreta no supe qué escribir. Puse recorrido sin novedad y, por primera vez desde que entré, mentí en un libro que cualquiera podía leer. No era todos los días. No era un desfile de cosas. Eran mordidas pequeñas a la normalidad. Un martes encontré la sala 1 con 15 sillas, cuando el día anterior la había dejado con 14. Un viernes, el reloj de la recepción se detuvo a las 9:13 y, 10 minutos después de que lo ajusté, volvió a esa hora exacta, como si alguien lo girara cuando parpadeaba. Un domingo que me tocó abrir temprano, apareció, colgando de la percha de paraguas, un pañuelo blanco doblado en triángulo perfecto. No estaba húmedo. No tenía olor. Lo tiré al bote con más fuerza de la necesaria y, cuando volví de acomodar café, la percha estaba vacía. Me acostumbré a hablar cada vez menos. La gente trae sus muertos y con eso es suficiente ruido. Una noche de noviembre, una señora mayor me dejó el nombre de un difunto para un servicio al día siguiente. Lo anoté con su letra firme. Al terminar, el teléfono interno sonó con 3 timbres cortos, la señal que siempre usa la dueña cuando llama desde su oficina. Contesté. Solo escuché silencio, pero no un silencio de línea, sino uno que tiene peso. Al colgar, vi, por el vidrio de recepción, la sombra de alguien pasar frente a la sala 3. Fui con el llavero en mano, sin respiración alta para no delatarme con mi propio cuerpo. La puerta tenía la pintura ligeramente raspada a la altura de la cerradura, como si hubieran probado llaves que no correspondían. La abrí. Una hilera de sillas, todas mirando al frente. En la tarima, sin mantel, alguien había apoyado la punta de los dedos y dejado 4 marcas apenas visibles en el polvo. Trabadas, finas. Me costó admitir que eran de una mano que no cargaba carne. Cerré despacio. Anoté el evento en mi cabeza con la etiqueta que empecé a usar, no tocar. El último episodio que me empujó a renunciar ocurrió a finales de noviembre, el día en que el aire acondicionado falló y se fue la luz por unos segundos. Los pasillos se quedaron con esa penumbra azul que no viene de ningún foco.
El generador arrancó a destiempo y, en ese intervalo, mis ojos se acostumbraron al contorno de las cosas como si las conociera a ciegas. Oí pasos hacia la puerta principal. No pasos apurados, sino un caminar decidido, con suelas que no hacen ruido por cortesía. Miré el vidrio. Lo vi, a él, al elegante, reflejado al lado de mi figura. Venía de la calle hacia la recepción, pero el reflejo lo colocaba en el pasillo contrario. Levanté la vista del vidrio y no había nadie físicamente frente a mí. Volví al reflejo y él sí estaba, ajustándose el pañuelo. No me miró. Pasó a mi lado en el vidrio, cruzó hacia la sala 2 y se sentó en la tercera fila, segunda silla a la derecha. Volvió la luz completa. En la sala 2 no había velorio programado. En media hora avisaron por teléfono, traerían un cuerpo en cuanto liberaran el acta. No hice teatro. Fui a la oficina pequeña donde guardamos lo que nadie usa. Abrí el libro viejo de registros, ese de tapas negras con bordes gastados. Busqué hacia atrás, más atrás de mi primer día. Encontré una hoja con un nombre, no lo repito porque no me corresponde, y una nota escrita por alguien que ya no trabaja ahí, llega sin familia. Traje oscuro. Nadie confirma misa. Se queda hasta el cierre sentado. La fecha era de 3 años antes. Pasé páginas. Una entrada de junio del año pasado, se aparece hombre muy elegante en sala cerrada. No entrar. Otra más, corta, con letra diferente, el de la solapa. El resto pueden considerarlo coincidencias, acumulaciones, sugestión. Para mí se fue dibujando una función sin aplausos donde alguien ocupaba, antes que nadie, el lugar donde luego se abriría el mundo de los demás. No venía a hacer daño. Ocupaba la silla que le tocó. A veces revisaba salas vacías, ensayaba la orientación de su despedida, quizás se cercioraba de que la tarima estuviera donde la recordaba. Renuncié a mediados de diciembre, cuando conseguí empleo como capturista en una empresa de mensajería. Entregué las llaves con la misma pulcritud con la que aprendí a contarlas. Evité despedidas largas. Guardé silencio en casa. De la funeraria me quedó la costumbre de mirar de reojo las sillas apiladas en cualquier salón, de pararme siempre de espaldas a vidrios con puertas al otro lado, de no corregir relojes que se detienen con manía en horas que no me gustan. A veces, pasando por esa calle en el camión, el edificio me mira de regreso. No quiero saber si la sala 3 está abierta o cerrada, si la percha brilla con un pañuelo, si el libro de tapas negras acumula letras nuevas de gente que escribe con la mano temblorosa lo que no sabrá explicar más tarde. Me basta con recordar que el primer día que lo vi, él no olía a colonia ni a calle. Olía a algo suspendido. Y que, aunque no volví a hablar con él, aprendí que hay presencias que no te persiguen, solo se sientan donde se sientan siempre, a esperar su turno con una paciencia que no pertenece a este lado. El funeral maldito. Hace más de 15 años que trato de convencerme de que lo que viví fue producto del estrés, del duelo, o de mi propia imaginación atormentada. Pero aunque me repita esa versión una y otra vez, los recuerdos siguen tan claros y dolorosos que no me queda más remedio que aceptar que aquello que vi dentro de la funeraria fue real. Mi nombre es Adriana, soy de Torreón, Coahuila, y en el invierno del 2009 me tocó organizar el funeral de mi padre. No éramos muy cercanos, la relación siempre fue tensa, marcada por su carácter duro y sus obsesiones extrañas. En sus últimos años comenzó a frecuentar a un grupo de personas raras, fanáticos de rituales oscuros que lo visitaban en casa a altas horas de la noche. Mi madre murió tiempo antes y desde entonces él se volvió aún más hermético, encerrado en esa casa llena de símbolos y objetos que daban miedo. Por esa razón, cuando me avisaron de su muerte, sentí más compromiso que tristeza. Su cuerpo fue llevado a una funeraria antigua del centro de la ciudad, un edificio frío con muros manchados por la humedad.
Aquel lugar tenía un aire pesado, como si los años y las almas que habían pasado por allí lo hubieran cargado con algo que no se podía explicar con palabras. El día que llegué con mi hermano para iniciar los trámites hacía un frío inusual, el viento arrastraba polvo y papeles por la calle y el cielo gris parecía hundirnos en una especie de penumbra constante. Mientras él fue a ver al encargado, yo me quedé en la recepción firmando papeles. Era de noche, las luces eran pocas y amarillentas y cada rincón parecía ocultar algo. En un momento, mientras me concentraba en escribir mi nombre, escuché claramente que alguien me susurró, Adriana. El sonido venía del pasillo largo que conectaba la recepción con las salas de preparación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de ignorarlo, pero otra vez la voz, idéntica, me llamó por mi nombre. Esa voz era la de mi padre. No sé por qué lo hice, pero me levanté y caminé hacia aquel pasillo. Las paredes eran estrechas y de cada lado se abrían puertas a cuartos oscuros llenos de ataúdes vacíos. Conforme avanzaba, la voz se hacía más clara, como si me guiara al fondo. Llegué hasta una puerta metálica donde un letrero decía, acceso restringido. Solo personal autorizado. Aún así, empujé la puerta. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por la linterna de mi celular. En el centro, sobre una camilla de acero, yacía el cuerpo de mi padre. No llevaba ropa, su piel estaba fría, y lo más espantoso, tenía los ojos abiertos. Me quedé paralizada observándolo. De pronto, la camilla crujió. Vi cómo su cabeza giraba lentamente hacia mí. Corrí como pude y regresé hasta la recepción sin detenerme. El empleado que estaba en el mostrador me preguntó si todo estaba bien, pero no me atreví a contarle nada. Solo dije que estaba nerviosa por la situación y pedí salir un momento a tomar aire. Aquella noche no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía con esa mirada fija, vacía, que parecía seguirme a cualquier lado. El día siguiente llegamos temprano al velorio. Mi padre ya estaba en su ataúd, vestido con el traje que le habían preparado. Todo parecía en orden. Mi hermano se encargaba de hablar con los familiares mientras yo me quedé un momento en la sala con mis hijos pequeños. En un descuido, mi hija de 7 años comenzó a reír y a platicar sola, recargada en el ataúd. Le pregunté qué hacía, y ella respondió con total naturalidad, estoy hablando con el abuelo. Dice que no quiere que me vaya. El corazón se me detuvo. Miré a mi padre y noté que, aunque sus párpados estaban cerrados, había una expresión distinta en su rostro. Era como si esbozara una leve sonrisa. Tomé a mi hija del brazo, pero ella forcejeó diciendo que quería quedarse con él. Minutos después, mientras yo rezaba en silencio para tranquilizarme, las veladoras alrededor del féretro se apagaron de golpe, aunque no había corrientes de aire. Acto seguido, toda la sala quedó en oscuridad. No había ventanas ni otra fuente de luz. Escuché pasos arrastrándose detrás de mí. La puerta estaba trabada, nadie podía abrirla. Golpeé y grité, pero nadie respondió. Entonces sentí un toque helado en mi hombro. Giré con la linterna temblando y vi la silueta de mi padre de pie a un costado del ataúd vacío. Sus labios se movieron y alcancé a escuchar, ella es mía. Lo último que recuerdo es que me desmayé. Desperté en el hospital horas después, rodeada de mi hermano y mi esposo. Les supliqué que me dijeran dónde estaba mi hija. Me tranquilizaron diciéndome que estaba con ellos, pero yo no podía creerlo. Sentía en el fondo que algo la había marcado, que no había regresado del todo conmigo. Regresamos a la funeraria a recoger las pertenencias. Cuando abrimos la sala, el cuerpo de mi padre había aparecido otra vez dentro del ataúd, pero estaba quemado, como si hubiera sido carbonizado en cuestión de segundos. Los empleados no entendían cómo había ocurrido. Cancelaron el velorio y llamaron a las autoridades, pero jamás se supo nada concreto.
Desde ese día, mi hija sufre pesadillas donde asegura que su abuelo la visita y le pide que lo acompañe. Hemos intentado terapias, bendiciones, misas, pero la presencia nunca se ha ido del todo. Yo vivo con el temor de que algún día esa voz logre arrastrarla a donde pertenece. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, sigo viendo los suyos abiertos, fijos, observándome en esa sala oscura de la funeraria. Tacones en el silencio. Me llamo Daniela y esto ocurrió en 2014 en una funeraria de Monterrey donde trabajé casi 4 años como recepcionista. Mi horario era cómodo, turnos diurnos, café tibio a media mañana, un ir y venir de coronas y firmas en el libro de condolencias. Sabía dónde se guardaban las llaves de cada sala, que floristas llegaban tarde, que familias exigían velas blancas y cuáles pedían música suave. En un edificio así, la rutina es un salvavidas, uno aprende a moverse por pasillos pulcros con la cabeza baja, sin pensar demasiado en los cuartos fríos que existen apenas detrás de una pared. Aquel día, un miércoles de agosto, teníamos 3 salas ocupadas. La una, un velorio multitudinario; la 3, íntimo, casi vacío; la 2, el más tenso, por una mujer joven de 30 años. Antes del mediodía recibí el aviso del laboratorio, el embalsamado estaba listo y el cuerpo de la señora O sería colocado en su ataúd para las 4 de la tarde. Lo anoté en mi libreta, como siempre, con letra pequeña, y seguí atendiendo llamadas y entregando recibos. La funeraria es un teatro donde todo debe verse impecable. Atrás, donde el público no entra, huele a desinfectante, a flores cansadas, a frío metálico. Adelante, el olor es distinto, una mezcla de perfume viejo y cera de veladoras. A esa hora había niños corriendo por el pasillo, un tío preguntando por estacionamiento, una prima buscando un rosario. Respondí a todos, marqué extensiones, asentí. Nada parecía fuera de lo normal. A las 5 sentí la urgencia de ir al baño. Los de mujeres están a la derecha del mostrador, detrás de una pared con un espejo largo. Entré segura de encontrar ruido, porque siempre hay alguien retocándose el maquillaje, secándose las lágrimas o escondiéndose unos minutos del peso del salón. Sin embargo, estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban con esa pereza eléctrica que siempre me ha puesto nerviosa. Elegí el cubículo del fondo, colgué mi gafete en el seguro, me senté y traté de pensar en otra cosa. Entonces se escucharon pasos. Tac, tac. Muy lentos. Medidos. Tac, tac. No había eco, el piso de granito absorbía el sonido, pero la vibración se me metió en los muslos. Por debajo del cubículo vi 2 zapatos de tacón, finos, de charol negro. Aquellos tacones avanzaron hasta el cubículo contiguo. Se detuvieron. No hubo ruido de papel, ni de respiración, ni del cierre de una bolsa. Solo el zumbido de las lámparas y, lejanos, los murmullos del vestíbulo. Me apuré y salí. Me lavé las manos con torpeza, evitando mirarme al espejo porque, en esos reflejos de baños públicos, uno siempre ve más de lo que quiere. Sentí la presencia detrás y, contra mis propias reglas, me obligué a mirar hacia la esquina, junto al contenedor de toallas. Estaba una mujer. Alta, impecable, el cabello recogido, un vestido que parecía recién planchado. Tenía la piel del color de la porcelana y los ojos más tranquilos que he visto en mi vida. No estaba llorando. No estaba perdida. Solo estaba ahí, como si esperara su turno para algo que no llegaba. La saludé con un gesto torpe de cabeza y le dije que había cubículos libres. Ella sonrió apenas, una curvatura mínima. No se movió. Salí sin volver a mirarla. El mostrador me recibió con su orden fingido. Tomé aire, revisé el monitor de cámaras por costumbre,
4 pantallas, una para cada pasillo, una para la entrada, otra para el vestíbulo. En la vista del pasillo de los baños no había nadie. Ni entrando, ni saliendo. Pensé que la cámara quizás estaba congelada, como a veces pasa, y me prometí reportarlo más tarde. No habían pasado ni 10 minutos cuando una mujer joven se acercó a preguntarme por el baño. Le indiqué el pasillo. Me dio las gracias sin mirarme. Caminó con prisa, con ese paso de quien se está aguantando desde hace mucho. Regresé al libro de condolencias y seguí firmando pases de estacionamiento. Lo siguiente fue el golpe del grito, seco, sostenido, como el de alguien a quien le arranca el aire una cuerda invisible. La mujer salió del baño corriendo, con las manos en la boca, chocando contra el espejo, contra la pared, contra su propio cuerpo. Detrás vinieron 2 señoras y un guardia. En el vestíbulo se hizo un silencio extraño, como un rezo colectivo que se interrumpe. La mujer no decía palabras completas, solo repetía un nombre, jadeando. Elena. 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 Elena era la difunta de la sala 2. Eso lo supe después, pero en ese instante mi cabeza se quedó en blanco. El guardia entró al baño. Salió en segundos. Nada. Nadie. Todo en orden. Las señoras trataron de sentar a la joven. Alguien le acercó un vaso de agua. Desde mi silla escuché los sollozos como si vinieran por debajo de la puerta de un cuarto al que no había que entrar. Anoté en mi libreta, por reflejo absurdo, incidente baño. 17:20. Mi jefa apareció con su peinado rígido. Me pidió que saliera a verificar si la señora necesitaba algo. Hice lo que me ordenó. Afuera, la joven ya estaba en un auto con el vidrio entreabierto y un hombre apoyado en el cofre. Me acerqué con cuidado. El hombre habló en voz baja. No era necesario que dijera mucho, la joven había visto a su amiga, a la que estaban velando, de pie, en el baño, mirándola. Dije que revisaríamos de nuevo. Volví al mostrador con la sensación densa de haber dejado algo encendido. Revisé las cámaras por segunda vez. Lo que vi fue aburridamente normal, pasillos vacíos, una florista pasando con una canasta, un niño que corre, la puerta del baño cerrada, nadie entrando en los últimos 15 minutos. En la imagen del vestíbulo, yo misma cruzando, desdoblada en un recuadro pequeño. No había huecos por donde se escapara lo imposible. Quise sacudirme el miedo con trabajo. Llamé a la florista, confirmé el horario del padre que daría un responso, ordené al muchacho de intendencia recoger unos vasos. Pero el cuerpo no obedecía. Tenía la nuca húmeda. Empecé a repasar mentalmente la ubicación de cada cosa, llaves, extintores, sala de descanso, cuarto de preparación. No debía, pero me nació la necesidad tonta de confirmar una sospecha. Fui a la sala 2, a paso lento, fingiendo revisar las velas. Ahí estaba la fotografía en el atril. La mujer de la foto sonreía con esa sonrisa de estudio donde el brillo del ojo parece una burbuja a punto de reventar. El peinado, el vestido, la curva mínima de los labios. Era la misma que yo había visto en la esquina del baño. Sentí una presión en las piernas. Me sostuve del respaldo de una silla. Nadie me vio. Nadie me dijo nada. Los familiares estaban en su propio mar de susurros y pañuelos. Me regresé con el pulso torpe. Toqué la madera del mostrador como si fuera una barandilla en un puente. Quise decir algo, ¿pero qué? ¿Qué había visto a la difunta minutos antes? ¿Qué sonreía como si estuviera esperando? En lugares así, uno aprende a no nombrar lo que excede el protocolo. Guardé silencio. Me quedé mirando el reloj. Las agujas avanzaban como un animal despacio y obstinado. El resto de la tarde fue un simulacro de normalidad. Sin embargo, el baño ya no fue un espacio neutral. De cuando en cuando,
Desde mi silla, oía el agua del lavabo abrirse apenas un segundo y cerrarse. Nadie entraba. El guardia juraba que no había falla en la plomería. En la cámara, la puerta permanecía inmóvil. En los altavoces del techo se repetía una música instrumental cansada, siempre la misma pista. Cada 2 minutos, el zumbido de las luces me golpeaba la sien como un dedo molesto. A las 7, el encargado del cuarto frío subió con su carrito de acero para avisar que había terminado un traslado. Traía las llaves colgando. Cuando pasó frente a mí, creí ver que una tarjeta plástica, de esas que cuelgan del pie de los cuerpos, rozó la tela del carrito y quedó invertida, como si alguien la hubiera tocado. Yo me quedé mirando ese rectángulo blanco con letras negras, temiendo leer un nombre escrito al revés. Parpadeé. La tarjeta se acomodó sola. El encargado ni se dio cuenta. A las 8, una señora mayor se persignó frente a la sala 2 y, al darse vuelta, me miró con claridad. Dijo que la difunta había sido buena, que no se iba tranquila por asuntos que no me importaban y que a veces las almas se quedan paradas en los lugares donde todavía se sienten a sí mismas. No supe si lo dijo para consolarse o para explicarme algo a mí. Asentí. Volví al mostrador, conté los pases, devolví 2 depósitos. Quise aguantar hasta el final del turno con dignidad. Lo logré en apariencia. Cuando llegó mi relevo, le pasé la libreta abierta en la página del miércoles y le marqué con el dedo lo rutinario: llamadas, entregas, horarios. No mencioné el resto. En la esquina, junto al bote de toallas del baño, yo sentía aún la presencia exacta de una mujer que no necesitaba nada más que estar. En la cámara, el pasillo vacío parecía sostener una respiración entrecortada. Esa noche soñé con tacones que caminan sobre granito y no hacen ruido. Con un espejo donde mi reflejo parpadea un segundo después que yo. Con una puerta que, al empujarla, da a un pasillo más largo que el edificio. Me desperté con el sabor metálico de la saliva vieja. Llegué al trabajo temprano, con la intención de aferrarme a la rutina. Abrí el mostrador, quité el polvo invisible, acomodé los bolígrafos en línea. Cuando fui a dejar mi bolsa en el casillero, la escuché. Tac, tac. No había nadie en el pasillo. Esa mañana presenté mi renuncia. Mis motivos fueron impecables en el papel: asuntos personales, agradecimientos, la fórmula de siempre. No mencioné al Comité de Recursos Humanos que, desde el día del grito, no pude volver a entrar al baño sin sentir que alguien me esperaba en la esquina. No conté que durante semanas, al cruzar frente a la puerta de la sala 2 ya vacía, escuché agua abrirse y cerrarse como un gesto de costumbre. No dije que en la cámara del pasillo de los baños, de vez en cuando, un píxel se encendía y apagaba a la altura de unos tacones negros. Desde entonces, jamás puedo estar sola en un baño público sin mirar el reflejo de la esquina. He cambiado de empleo, de edificios, de lámparas. El zumbido vuelve a veces, exacto, en cualquier luz blanca. Sé que lo que vi no era un capricho del dolor ajeno ni una alucinación de turno largo. La reconocí antes de saber su nombre, y ella me reconoció a mí con esa sonrisa mínima de quien espera paciente algo que no depende de nadie. A veces pienso que todo lo que hacemos en una funeraria es sostener, por unas horas, una frontera. Encender velas, alinear sillas, abrir puertas, acomodar flores. Mantener limpia la superficie sobre la cual lo inevitable se posa, educado, a observarnos. Aquel miércoles yo crucé esa frontera por error, o porque a alguien le pareció necesario que supiera. No sé si aquella mujer buscaba a su amiga, o una última vuelta por los lugares donde se vio entera por última vez. No sé si volvió a aparecerse. No pregunté. Hay cosas que, si se nombran, regresan. Lo único que sé es que, cada tanto, cuando el grifo del lavabo gotea una sola vez sin razón, si me detengo y miro, una sonrisa mínima se dibuja en el vidrio antes que la mía. Y que,
Después, en el silencio tremendo que dejan los edificios cuando cae la tarde, escucho otra vez, con la precisión de un reloj, el sonido de unos tacones alejándose despacio por un pasillo donde ya no hay nadie. Tac, tac, tac. La sonrisa de Formol. No es sencillo contar esto sin que parezca exageración o falta de respeto, pero sé que en algún punto de la noche, cuando la ciudad baja la voz y el zumbido de los refrigeradores se vuelve lo único que sostiene el mundo, uno entiende que la muerte también respira. Tenía 32 años la primera vez que me tocó quedarme solo en la funeraria Luz Perpetua. Era 2012 y yo llevaba apenas 3 meses como tanatopractor. El edificio, en una esquina de la colonia antigua, olía a pulidor de pisos, flores recién sacadas del hielo y ese borde químico del formol que se te pega a la garganta. A mí me gustaba llegar temprano, revisar el cuarto frío y preparar la mesa de acero, las cánulas, la sutura, el kit de maquillaje mortuorio. Era un ritual que me ordenaba la cabeza. Aquella tarde no me tocaba turno, pero me llamaron porque habían entrado 3 servicios de golpe. Uno de ellos debía estar listo para velación nocturna. Acepté sin pensar mucho. Llegué con el sol todavía aferrado a los techos y, al entrar, vi a una joven sentada en la banca del vestíbulo, de esas de madera oscura que crujen aunque no te muevas. Tenía el cabello recogido, un suéter claro, las manos juntas sobre el regazo. Me miró directo, sin vergüenza, y sonrió como si me conociera de antes. No era una sonrisa grande, más bien esa comisura levantada que no sabes si es cortesía o malicia. Le respondí con un gesto rápido y seguí hacia los lavabos para lavarme las manos. El agua tardó en salir. El grifo tembló, expulsó aire, luego un hilito frío. Cuando cerré, el espejo devolvía una luz amarilla y cansada. Salí secándome con una toalla de papel y, otra vez, la vi. De pie, recargada en el marco del pasillo, la misma media sonrisa, los ojos fijos como si estuviera esperando a alguien. Quizá a mí. No le di importancia. Había prisa. En la sala de preparación, mi compañera, la más experimentada, ya tenía a un hombre mayor conectado a la bomba. Me saludó sin levantar la vista. Había música bajita desde su teléfono, una estación de boleros viejos que parecía encajar demasiado bien con la escena. Me señaló el caballete donde estaban los expedientes. Tomé el primero con mi nombre, mujer, 26 años, muerte súbita, servicio prioritario, velación en sala 3. Abrí el sobre con la foto del registro para verificar rasgos. El aire se me detuvo. Era la misma joven del vestíbulo, el mismo suéter claro, la misma mirada. Sentí un latigazo en el estómago. El bolero cambió y la cortina de plástico del fondo se movió sin corriente aparente. No dije nada. Cuando has trabajado entre cadáveres aprendes a no nombrar lo que se te pega a la nuca. Preparé la mesa, revisé líneas, alcohol, torundas, maquillaje base, labiales neutros, el set de agujas curvas. Me fui al cuarto frío por ella. La bandeja metálica chirrió al deslizarla. Allí estaba, envuelta hasta el pecho con la sábana institucional, un brazalete con su nombre, piel macilenta pero aún flexible. Moví la camilla con cuidado, la luz blanca cuadriculó sus facciones en el techo. Al cruzar el pasillo escuché arrastrarse algo. No un paso, algo así como tela pesada rozando el piso. Volteé. Nada. Solo los arreglos florales acomodados contra una pared, sus tarjetas colgando como lenguas. Dejé a la joven sobre la mesa. Comencé con la asepsia habitual, cada movimiento aprendido hasta volverse músculo. Preparé la solución arterial, calibré la bomba, palpé el trayecto de la carótida, incidencia limpia. En esos procedimientos el cuerpo responde de maneras extrañas. A veces hay espasmos residuales, pequeñas descargas. No es raro. Es el tema con el que uno aprende a justificar casi todo.
Abrí el punto de inyección, sujeté la cánula, aseguré la línea. Mientras la solución entraba, escuché un murmullo desde el pasillo de sanitarios. No voces claras, un rumor de palabras que no encuentran forma. Pensé en el velorio de al lado, en la gente yendo y viniendo, en el café aguado del termo. Luego recordé que a esa hora las salas habían quedado cerradas por limpieza. La velación empezaba a medianoche. Miré el reloj de pared. Eran las 10:12. El segundero avanzaba, terco. Cuando la bomba se estabilizó, me alejé unos pasos para preparar el set de sutura y el trocar. El murmullo creció. Algo golpeó una puerta, una vez, dos, como si alguien se impacientara dentro del baño. Me lavé de nuevo las manos, abrí la puerta con la rodilla. Los cubículos estaban vacíos, los espejos empañados por una humedad que no venía de ninguna parte. Al cerrar, un golpe sordo sonó desde los escanarios metálicos de la bodega. Volví a la sala de preparación. La joven en la mesa tenía el labio inferior ligeramente temblando. No era una contracción franca, apenas un titileo, como cuando alguien contiene una risa. Toqué con el dorso de los dedos. Inmóvil. Me oí a mí mismo respirar más alto de lo normal. Terminé el proceso arterial, pasé a cavidades, aspirador, líquido, cierre. Todo impecable. El rostro reposó con esa neutralidad que uno busca para la familia. Coloqué algodón en las fosas, trabajé en párpados. La línea de sus labios, sin los colores de la foto, parecía otra persona. La dejé un momento para preparar el aerógrafo y las bases. Fue entonces cuando la luz parpadeó. Un pestañeo corto, un oscilar. La bomba se quedó en silencio y volvió. A los pocos segundos, el edificio entero se hundió en una oscuridad lechosa. Escuché cómo el motor del cuarto frío moría, como los pasillos devolvían una acústica extraña, larga, de iglesia vacía. Me quedé quieto con las manos sobre la mesa. El generador tardó lo que me pareció una eternidad en arrancar. Cuando la luz regresó, el reloj marcaba las 10:12. Otra vez. El segundero, detenido. Miré a la joven. Tenía los ojos abiertos. No de par en par, apenas un hilo de blanco entre los párpados. Lo cerré con suavidad, presionando el adhesivo. Seguí con el maquillaje. Las mejillas tomaron color, la cera rellenó una fisura diminuta en la comisura. Le coloqué un rosario que venía en el sobre, crucifijo pequeño, madera pálida. Mientras ajustaba el cuello, la puerta de la sala de preparación se abrió y se cerró sola, arrastrando la cortina. Me giré tan rápido que la brocha cayó al piso. En el quicio, muy quieta, estaba la silueta de alguien con el suéter claro. No entró. Solo se quedó allí, apenas un segundo. Y sonrió. Juro que no escuché pasos cuando se fue. Decidí llevarla a la sala 3. Quizá allí, con las luces del velatorio encendidas y el murmullo de la gente, yo también recuperaría el pulso. La acomodé en el ataúd, fijé el velo, revisé manos, uñas, la pequeña sorpresa de una mancha en el dorso derecho que disimulé con maquillaje. Empujé la carroza portátil por el pasillo. El sonido de las ruedas en el mosaico era una línea continua. En la vuelta hacia las capillas vi, otra vez, a la joven del vestíbulo, pero ahora sentada dentro de la sala 3. Igual que antes, las manos juntas, la mirada clavada en mí. La escena me tomó el pecho. Avancé. El aire de la capilla estaba frío y denso, como si se hubiera fabricado con el mismo químico que nos obliga a pestañear. Dejé el ataúd en su sitio, encendí las velas eléctricas, acomodé la foto. Era la misma que había visto en el expediente. Sonrisa mínima. Leí el nombre en la placa. Lo repetí en silencio. Me aferré a él como quien enuncia un rezo. Salí por café. En la cocina, la cafetera tardó demasiado en reaccionar. El agua corrió oscura, tibia,
inútil. Escuché que alguien movía sillas en el salón de usos múltiples. Fui a asomarme. Nada. Solo una fila de retratos antiguos de la funeraria, directores con bigote y ojos hundidos, empleados con mandil blanco posando junto a mesas que yo prefería no reconocer. Regresé con el vaso de cartón y, en el trayecto, el reloj del pasillo volvió a marcar las 10:12. Pensé en la electricidad, en un fusible, en la idea infantil de que el tiempo puede resbalar si lo miras lo suficientemente fijo. Me obligué a seguir. El guardia de seguridad debía presentarse a medianoche para custodiar el acceso. Nunca llegó. En su lugar, a las 12 en punto, escuché pasos fuera del baño, un ir y venir lento, sin prisa, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar otra vez. Me quedé detrás del mostrador de recepción, apretando el vaso de café hasta que el cartón cedió. El líquido caliente se me fue a la muñeca. No sentí el ardor. Observé el monitor de las cámaras. En 4 pantallas se repetía, con segundos de diferencia, la imagen de la joven del suéter claro caminando por el pasillo, entrando a la sala 3, parándose frente a su propio ataúd. Era imposible. No había nadie registrado además de mí y mi compañera, que para entonces ya se había ido a entregar un trámite. Me acerqué tanto al monitor que la frente chocó con el vidrio. En la toma de la sala 3, la mujer se inclinó sobre el ataúd y pareció susurrarse al oído. Las bocinas, sin embargo, no dieron sonido. Solo el zumbido continuo de la electricidad. De pronto, las 4 pantallas se apagaron a la vez. Cuando volvieron, el segundero marcaba de nuevo las 10:12. No quise bajar la vista. Sentí que si parpadeaba algo se acercaría demasiado. Caminé hasta la sala 3 con la voluntad convertida en un hilo. La capilla estaba como la había dejado, salvo por una cosa, el crucifijo del rosario ya no descansaba sobre el pecho de la joven. Estaba en el suelo, exactamente a mis pies, con el Cristo hacia abajo. Lo recogí sin saber muy bien para quién era ese gesto. Lo coloqué de nuevo. Fue entonces cuando la fachada de los ventanales laterales reflejó, como un espejo tardío, 2 figuras. Yo vi a alguien detrás de mí. El reflejo del suéter claro. La sonrisa. Me di la vuelta. No había nadie. Solo ese frío que te sujeta por dentro, como una mano mojada. Regresé a la sala de preparación porque sentí que me faltaba cerrar algo, un procedimiento, un formulario, cualquier cosa que devolviera las cosas a su órbita. Encendí la radio. Un locutor hablaba de un partido que ya había pasado. En la mesa, la toalla de algodón aún guardaba su forma. Abrí el expediente para firmar la bitácora. En la parte de observaciones, alguien había escrito con mi letra, esa que conozco aunque la niegue, una frase que no recordaba haber puesto, llegó sonriendo. Toqué el papel, recorrí cada letra. La tinta estaba fresca. Me quedé sentado un rato, escuchando cómo el edificio recomponía sus ejes con cada vibración del generador. Afuera, el tráfico había desaparecido por completo. Entonces, sin anuncio, el reloj de pared dio un salto. De las 10:12 brincó a las 3:23. Un estirón del tiempo, como si por fin hubiera soltado lo que lo detenía. Respiré. Tomé mis cosas. Apagué luces. Antes de irme, me asomé a la sala 3. La joven, maquillada, reposaba con una serenidad que no era la de hace unas horas. No era paz, exactamente. Era otra cosa. Algo así como un acuerdo. Esa mañana, cuando nos relevó el equipo del turno diurno, el guardia me pidió que firmara su entrada de la medianoche. Aseguró que había llegado a tiempo, que incluso me buscó para poner el sello. No me encontró. Dijo que escuchó movimiento en la capilla 3 y que prefirió esperar afuera porque no le gusta interrumpir a las familias cuando se despiden. Le pregunté si vio a una joven de suéter claro caminar por el pasillo. Me miró confundido.
negó con la cabeza. Me dijo que, eso sí, cada vez que pasaba junto al reloj del vestíbulo, marcaba las 10:12. No volvimos a hablar del tema. Uno aprende a no alimentar lo que te mira desde la esquina, a no darle nombre. Lo único que hice fue, desde ese día, anotar con puntualidad en la bitácora una línea que nadie me pidió. No sé para quién la escribo. Quizá para ella. Quizá para mí. Si entra sonriendo, no la mires a los ojos. Desde entonces, cuando la bomba arranca y el formol dibuja su propio clima, yo también sonrío lo mínimo y bajo la vista. Porque en esta casa, donde la muerte respira despacio, hay gestos que valen más que cualquier rezo. Y hay relojes que, a las 10:12, deciden recordar lo que nosotros preferimos olvidar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.